Amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas en nuestro Dios. Bien, pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. Amén. Vamos a continuar hablando de este tema de la inseguridad. Amén. Bueno, voy a tratar de avanzar. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38. Por lo cual dice: estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Estamos hablando de la inseguridad, mis amados hermanos, que incluíamos en el primer culto de alguna u otra forma. A todos y a cada uno de nosotros la inseguridad en su momento nos ha estorbado, mis amados hermanos, y tenemos que aprender a vencerla. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos en el primer culto. Si Dios lo permite, vamos a explicarlo en este culto también. Porque la inseguridad, decíamos, no es un sentimiento, no es un momento en el que hasta en este momento yo me siento inseguro, sino la palabra del Señor nos muestra que la inseguridad es una potestad, mis amados hermanos, que tenemos que vencerla. ¿Y por qué nos estorba? Pues simple y sencillamente nos estorba porque somos nosotros los que decidimos meternos debajo de esta potestad llamada inseguridad. Amén. En el primer culto hacíamos una pregunta de a cuántos de ustedes, en el primer culto, ¿verdad?, les gustaría tener un negocio, y todos dijeron sí, nos gustaría poner un negocio. Pero luego les pregunté qué negocio y solo creo que 2 respondieron. ¿Por qué? Porque la inseguridad, mis amados hermanos, es algo que nos ataca en determinado momento a todos. Y hay algo que es muy lamentable, porque la inseguridad nos ataca sobre todo para servirle al Señor. Pero lamentablemente cuando estamos apartados del Señor o alejados del Señor, o espiritualmente hablando estamos menguando, la gente es bien segura. ¿Para qué? Para pecar. Pero para servirle al Señor hay demasiada inseguridad. Vean, estos significados que están acá en la pantalla son los significados de la palabra que está acá. Estoy seguro. Amén. Y aquí podemos ir viendo ya algunas causas, razones del por qué la inseguridad nos ministra. No nos olvidemos de esto, por favor. En el primer culto ya lo demostré, pero si me pongo a hablar ahorita lo mismo, se me vaya el tiempo y me voy a quedar donde mismo. De que la inseguridad es una potestad, es una entidad espiritual. Repito, no es un sentimiento. Está bien que en algún momento, yo pueda tener una inseguridad, qué sé yo, de qué ropa me voy a poner. Pero ya ante las decisiones, inseguridad, por ejemplo, de orar, inseguridad de voy a la iglesia, inseguridad de salgo a la calle y ando ahí viendo para todos lados que me vaya a pasar algo. Y normalmente, mis amados hermanos, en el libro de Job la palabra dice que lo que temía, eso me sucedió. Entonces la inseguridad, las entidades espirituales, mis amados hermanos, logran percibir un olor en cada uno de nosotros según cómo nosotros nos podamos sentir. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con el tipo de sentimientos y emociones que manejemos, pero también con el tipo de entidades espirituales que permitamos que nos ministren, porque ustedes tienen que tener claro de que la Biblia muestra, mis amados hermanos, hablando de Satanás. Satanás, ustedes y yo sabemos que es un ser creado. La Biblia muestra y dice que Satanás era perfecto, dice. Amén. Hasta que se encontró en ti la maldad y la iniquidad. Amén. Entonces, aún Satanás, siendo un ser perfecto, fue influenciado, según la Biblia, por la maldad y por la iniquidad. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque si él, siendo un ser perfecto, hubieron entidades espirituales mayores que él que lo estorbaron, ¿no podrán estorbarnos a nosotros también? ¿No intentaron también estorbar al Señor Jesús? Claro que sí. ¿Cuál fue la diferencia?
entre Satanás y Jesús, pues que uno cedió a las contrataciones de la iniquidad y la maldad, y el otro pues simple y sencillamente no cedió. Amén. Y acá cuando hablamos de estar seguros, mis amados hermanos, miren, dice que es un verbo primario, dice, amén. Si se entiende que si es un verbo primario, para que me lo entiendan un poquito mejor, cuando ustedes les dicen los colores primarios, ¿qué les da a entender eso? Es de que por cuanto son primarios, de esos colores, al mezclarlos, ¿verdad?, vienen, sorprendentemente, todos los demás colores. Amén. Entonces cuando acá habla de que la palabra seguro es un verbo primario, mis amados hermanos, esto nos demuestra que de acá, de la seguridad, pueden venir, como lo querramos ver, muchas más bendiciones de las que tenemos. Pero si lo ponemos de la otra forma, ¿y qué podrá venir de la inseguridad? Qué callados están, hermano. ¿Qué podrá venir de la inseguridad? Si de la seguridad vienen muchas más bendiciones, y de la inseguridad, pues maldiciones, ¿verdad? Amén. Vean, pues, ¿qué significa la palabra seguro? Significa, y esto es tremendo y delicado, porque miren lo que dice, convencer, pero convencer mediante un argumento, ya sea un argumento verdadero o un argumento falso. Y aquí está en donde ustedes y yo decidimos a quién servirle. Amén. Si creemos algo verdadero, pues nos vamos a rendir delante del Señor. Si creemos algo falso, pues ya vendrán las consecuencias. Vamos a avanzar. Vamos a leer solamente los que están resaltados. Si a ustedes les interesan los demás, pueden anotarlos, claro que sí. ¿Qué significa la palabra seguro? Escuchen esto. Reflexivamente dice, o pasivamente, ojo con esto, reflexivamente. ¿Qué significa esto? Que antes de asentir, ahorita vamos a ver qué significa asentir, ustedes y yo tenemos que reflexionar. Amén. Pasivamente. O sea, si hay, por ejemplo, la palabra asentir tiene que ver con la confirmación. Por ejemplo, algún líder dice, vamos a hacer esto, y ustedes asienten, confirman, sí, así fue, o esto fue lo que hicimos, o esto es lo que vamos a hacer. Eso significa la palabra asentir, confirmar lo que una autoridad dice. Amén. Entonces vean esto acá. Pero para confirmar lo que una autoridad dice, hay que reflexionar. Hay que hacer las cosas pasivamente, en paz. Amén. Porque este es el gran problema con muchos de nosotros, mis amados hermanos, que no asentimos, no confirmamos lo que alguien más nos dice, y lo primero que hacemos es cuestionar. Cuando el estar seguro no es cuestionar, sino es ratificar, dice acá, dice, reflexivamente o pasivamente asentir a la evidencia o autoridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de estar seguro? Confirmar. Pero ¿podemos ustedes y yo confirmar de algo que no hemos visto? ¿Podemos estar seguros de que pasó algo por allá y decir, así fue, sin haberlo visto? No, pero si lo vemos y estamos seguros, entonces hay que reflexionar. Amén. Bueno, también significa, escuchen esto, la palabra seguro significa descansar mediante certeza interna. ¿Por qué la Biblia dice, mis amados hermanos, que huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león? ¿En dónde está la certeza de ese león? ¿En dónde está la certeza de ese justo? Ven lo que dice acá, descansar mediante certeza interna. ¿Qué es estar seguro, mis amados hermanos? Ustedes tienen que vivir confiados, amén, en su interior, sabiendo, por ejemplo, que si alguien viene a acusarlos de que dijiste, no, yo no he hecho nada. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría con alguien que sí hizo, que sí dijo, y alguien viene a reclamarle? ¿Será que estará igualmente descansando mediante la certeza interna? No. Seguramente lo primero que va a hacer es lo que hizo el apóstol Pedro. Lo primero que el apóstol Pedro hizo fue negar a Jesús. Amén.
Luego, cuando le dicen bien, tú eres de ellos, empieza a maltratar. Y por último, cuando le dicen bien, si hablas igual que ellos, empieza a maldecir. Ahí nos damos cuenta de ¿qué? De que no hay un descanso ni una certeza en el interior. ¿Y en dónde se echa de ver la inseguridad? ¿En dónde se percibe la inseguridad? En el interior. ¿Me voy dando a entender? Y aquí podemos ver, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque un significado de la palabra seguro es obedecer. Podemos pensar que entonces la inseguridad se ministra ¿cuándo? Alguien es desobediente. Amén. Entonces, en el primer culto explicábamos de que cuando Dios nos creó, no nos creó inseguros. Pero aquí podemos pensar por los temas que hemos hablado, ¿en qué momento puede entrar la inseguridad? Viendo este significado de obedecer. En el momento en el que ustedes y yo corremos el riesgo de ser desobedientes. Y la palabra seguro también significa confianza. Amén. Salmo 91:4. Voy a avanzar, mis amados hermanos. Hombre, esa hora es ya. Santo Dios. Pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Decimos amén. Y esta palabra que leímos acá es una palabra griega, pero esta es una palabra hebrea. Y miren, me gusta mucho cómo lo dice, seguro dice. ¿Y qué dice ahí en morado? Huir por protección. ¿Alguno de ustedes se recuerda si en alguna oportunidad cuando su papá o su mamá les quería pegar, con quién salían huyendo? ¿No iban a buscar a su papá? ¿No iban a buscar a su mamá? Pues aquí, mis amados hermanos, la seguridad, miren, es que a veces ustedes y yo, con todo respeto, le digo, perdemos por lentos, hermano. Dice que estar seguro es huir por protección. Y si vemos la base bíblica, ¿a dónde deberíamos de huir? ¿Están conmigo, hermanos, o no? ¿O no están seguros si están aquí? Debemos de huir por protección. Vean este otro, confiar en. ¿En quién? Está claro, ¿verdad? Y esperanza. Pero, repito, voy a avanzar. Vean, pues, aquí es donde la cosa se pone delicada, mis amados hermanos. Es que cuando escudriñamos la inseguridad, repito, la inseguridad no es un sentimiento. Amén. La inseguridad no es un momento de, en este momento estoy inseguro. La inseguridad, mis amados hermanos, es una potestad. Amén. Bueno, sí, ya lo vamos a leer. Pero, miren, la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6, amén, y versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ustedes y yo, lamentablemente, por ignorantes, perdemos el tiempo peleándonos unos con otros, agarrándola en contra de los demás, y eso es pura ignorancia, mis amados hermanos, porque escrito está que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra ¿qué? Dice, contra principados, contra gobernadores, contra potestades y contra huestes espirituales que habitan ¿en dónde? En las regiones celestes. Y cuando vemos el significado de esa palabra celeste, resulta que es en los aires. En todo lugar en donde haya aire, mis amados hermanos, ahí puede haber, o es que hay, uno de esas cuatro entidades espirituales que hablamos. Amén. ¿Habrá aire acá? ¿En sus casas? ¿En los trabajos? Entonces, en cualquier lugar, mis amados hermanos, puede estar una potestad para estorbar. Pero cuando vemos en los cuadros de jerarquías que los demonios manejan, pues ahí lo leímos, ¿verdad? Bueno, lo mencioné. En Efesios 6:12 habla que hay principados. Amén. Habla que hay gobernadores. Y la Biblia, mis amados hermanos, en ese orden, nos muestra que uno de los gobernadores es Damián. Su nombre es así, se llama Damián. ¿Y qué significa Damián? Damián significa someter, domar, y también significa dominar. Y cuando escudriñamos ese cuadro de
las autoridades de estas entidades espirituales, bajo la línea de lo que es Damián, se encuentra la inseguridad. Amén. Pero Damián es un gobernador, pero Damián a su vez también está gobernado por una entidad espiritual llamada Diana, que es un principado. Y esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual lamentablemente cuando alguien se siente inseguro, no basta nada más hacerlo, vos podés, no basta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Necesitamos reconocer nuestra condición y ser libres, mis amados hermanos, porque en determinado momento yo creo que a todos nos ha estorbado la inseguridad, y como lo hablábamos en el primer culto, si hubiéramos vencido la inseguridad por la respuesta que dieron los hermanos del primer culto, esta iglesia fuera una iglesia de gente de puros negocios o empresarios. Mas sin embargo, mis amados hermanos, lamentablemente muchos de ustedes andan tocando las puertas para que les den trabajo. ¿Por qué? Porque hay un sueldo seguro. ¿Y será que ustedes no tendrán la capacidad de ganar más de lo que las miserias que les quiere pagar el jefe? Sí, amén. Pero ¿qué es lo que la inseguridad hace? Que con un sueldito, amén, con eso estén seguros. Y al final, mis amados hermanos, al final de mes, con ese sueldito se dan cuenta que ni les alcanza. Siguen viviendo de la misma forma como tal vez vivieron hace algunos años. ¿Por qué? Porque siguen teniendo el mismo sueldo. Pero decirles que se salgan de trabajar, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque hay un sueldo seguro. ¿Se dan cuenta cómo la inseguridad estorba? Bueno, vamos a avanzar. Escuchen lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La palabra nos muestra acá que Damián significa someter, tomar y dominar. Y aquí la palabra dice que no nos tenemos que dejar dominar por nada. ¿Decimos amén? Y los significados de esta palabra dominar son: no me meteré debajo de potestad. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, ustedes y yo nos sentimos inseguros? Y lamentablemente, yo no sé si les ha pasado a los que vinieron ahorita al segundo culto, pero en el primer culto platicábamos y decíamos que sí, muchas veces nos ha pasado que por la inseguridad no hacemos algo. No sé por qué tampoco, pero nos fuimos en la línea de los negocios. Amén. Si ustedes quieren poner un negocio, mis amados hermanos, no necesitan una gran cantidad de dinero. Lo que necesitan es iniciar. Pero si nunca inician, entonces van a vivir confiados con lo que alguien más les pueda dar. Voy a avanzar. Entonces está claro, mis amados hermanos, que el plan de esta administración de la inseguridad por medio de su gobernador es someternos, es llevarnos a hacer lo que ellos quieren. Y por naturaleza, mis amados hermanos, ¿creen ustedes que Satanás y su reino anhelan que ustedes y yo prosperemos? No, si la Biblia claramente dice que el Señor, amado, dice lo que hemos estado ministrando: yo deseo que seas prosperado en todo y tengas salud, así como te va bien espiritualmente. Amén. Bueno, les repito, vamos a avanzar. Miren pues, la inseguridad, escuchen esto, mis amados hermanos, se va formando y va tomando más espacio en nuestras emociones a medida que crecemos y tenemos experiencias. ¿Qué experiencia creen ustedes que puede tener? Vamos a mencionar esto. Una persona, por ejemplo, que más o menos ¿a qué edad consideran ustedes que un patojo, una muchacha, un niño no, se puede enamorar? Como está la juventud ahorita, pastor. A los 10 años, dice. Pensemos pues, a los 10 años se enamoró de la maestra. Y después resulta que se dio cuenta que la maestra tenía novio. ¡Qué dolor!, dice Luis. ¿Qué pasó ahí? Ya se le va formando a una inseguridad.
Luego se enamora de otra, que eso es típico ahora, ¿verdad? Y esta otra lo traiciona. ¿Qué pasó ahí? Inseguridad. Entonces, mis amados hermanos, llega un tiempo en el que se va a seguir enamorando, pero ya no va a tener la confianza, ¿verdad? Entonces van a llegar 50 años y por la inseguridad no se va a casar. Cuando escrito está, es bueno que el hombre esté solo. ¿Así está escrito? No, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no es bueno que el hombre esté solo? Porque el hombre solo, mis amados hermanos, por naturaleza, termina pecando. Entonces, hablábamos en el primer culto, no sé si ya se lo dije, Dios no nos crió inseguros. Conforme vamos creciendo, mis amados hermanos, nos van ministrando inseguridad. Y explicábamos en el primer culto que lamentablemente los primeros 20 minutos llevo ya. No, hombre. En ministrarnos inseguridad, lamentablemente son nuestros padres. Pregunto, ¿podrá ministrarse la inseguridad a una persona que nació y creció sin un padre? Entiéndase, falta de madre o falta de padre. ¿Qué piensan ustedes? Sí. ¿Se le podrá ministrar inseguridad a un hijo que se le dice bruto? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué otro tipo de cosas pueden ministrar inseguridad? De parte de un padre. El desprecio. Miren, eso es bien tremendo lo que dice hermana Bim, porque una persona insegura termina despreciando, termina rechazando por la misma inseguridad. Y es exactamente ese el trabajo de Satanás, que busca que rechacen a alguien y luego ese alguien que ha sido rechazado, rechaza. ¿De dónde viene la inseguridad? Por ahí traigo otro concepto de que la inseguridad, mis amados hermanos, entra en el momento en el que nosotros queremos que nos aprueben. Pero si no nos aprueban, entonces también vamos a ser gente insegura. Hacemos esto, cualquier cosa, y queremos que alguien nos diga, ¡hala, qué bonito, lo mejor! Pero si alguien nos dice, mira, esto no me gusta, la inseguridad. Entonces nos vamos por la línea de que aquello que hacemos, mis amados hermanos, más de algún defecto alguien le va a encontrar, entonces somos inseguros, y para no experimentar el rechazo o el desprecio, mejor no hacemos nada. Pero no se trata de hacer o no hacer, sino se trata de que ustedes y yo entendamos que la inseguridad es una potestad que no nos va a dejar avanzar en absolutamente nada en la vida. ¿Qué piensan ustedes de aquella gente que solo con su soledad no le gusta compartir con nadie? ¿Qué piensan de aquellos que solo termina el culto y ya se quieren ir? ¡Mírate, hombre! ¿Será normal? ¿Y qué piensan de aquellos que son las 10 de la noche y no se van también? Demasiada seguridad, ¿eh? No es normal, mis amados hermanos. No es normal. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso puede haber un ministro. Y por eso es que el diablo, que Jehová lo reprenda, desde pequeño, desde pequeña, lo quiere tener sometido, dominado, porque si se le llega a soltar, le va a dar guerra, le va a dar batalla. Entonces, ¿qué es lo que nos toca, mis amados hermanos, como padres? Ser buenos ejemplos. ¿Por qué, mis amados hermanos, muchos hijos no se quieren casar? Porque vio el matrimonio de sus padres y parecen perros y gatos. ¿Qué ganas les van a dar de casarse?
¿Me voy dando a entender? Entonces la inseguridad se va formando y va tomando más espacio en nuestras emociones a medida que crecemos y tenemos experiencias. Miren qué tremendo. En lugar de que mientras vayamos creciendo seamos más seguros, más inseguros nos vamos formando, mis amados hermanos. Cuando ustedes y yo tenemos que dejar que sea Cristo el que se forme en nuestras vidas. Amén. Tienen ustedes, miren, ¿de dónde creen, por ejemplo, que vienen los deseos de prosperar? Esos vienen del diablo, pastor. ¿Será que los deseos de prosperar vienen del diablo? ¿De dónde vienen? Vienen del Señor, mis amados hermanos. ¿Y por qué si yo tengo un deseo de prosperar, por qué no lo puedo llevar a cabo? ¿Por qué no lo puedo realizar? Por la inseguridad. ¿Por qué? Porque el trabajo del enemigo es que ustedes y yo permanezcamos ignorantes, inseguros y en lo mismo toda la vida. Tal vez la inseguridad entró, qué sé yo, bueno, a los 10 años, cuando se enamoró la maestra. El día de hoy tiene 30 años y la misma inseguridad. Ya les digo, yo conozco una persona, es mayor que yo. El día de hoy tendrá, que les digo, unos 42 años, 43 años por ahí. Y no se ha casado. ¿Por qué creen que no se ha casado? Porque tiene miedo a que no le alcanza con lo que gana. Y lo siguen las muchachas. ¿Dónde está el pastor? Para ver si me sigue una a mí. Pero no se ha casado. Hace bien, pastor, no casarse. Pensemos a la edad que tenemos, de los que tenemos de 30 para arriba. Bueno, ustedes que tienen de 30 para arriba. ¿Qué hubiera sido de sus vidas si no tuvieran a sus hijos? Seguro fuera feliz, pastor. ¿Qué hubiera sido de sus vidas si no tuvieran a sus hijos? La que Dulce y Gabriel iba a decir. Gabriel tiene la culpa. O sea, ¿será que viviríamos igual? ¿Será que nos haría falta algo? Yo creo que sí, ¿no? Y yo tengo mi estampita como este tamañito. No hay poder humano que haga que se separe de mí. A donde yo vuelta que yo doy, me caigo y se cae conmigo. Y nos hace felices. Amén. Bueno, avancemos, mis amados hermanos. Vean pues, ¿qué dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 11, versículo 18? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la inseguridad lamentablemente se va formando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Deformar esa inseguridad. Si ustedes, aquí me quedé. ¿De dónde vienen los deseos de prosperar? Vienen de Dios. Entonces, si ustedes tienen el deseo de emprender algo, háganlo. Háganlo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo peor que les puede pasar? Vamos a los negocios. Quiero poner mi negocio. ¿Qué es lo peor que les puede pasar? Miren pues, los negocios de comida. Pregunto, ¿será que si uno trabaja, tiene su negocio de vender comida, ¿será que uno pierde? No, pastor, pero le aseguro que yo sí pierdo. No pierde, mis amados hermanos. ¿Por qué? Hace ahí, qué sé yo, sus mojarras fritas. Pensemos, no las vendió. ¿Y qué va a hacer? ¿Las va a tirar? Entonces, ¿qué va a almorzar? ¿Y todos los días come mojar? No se pierde, así de simple. Amén, no se pierde. Amén. Pero si andamos con inseguridad. Miren, pues, una oportunidad me acuerdo que alguien le dijo a la pastora, hagamos una venta. Hagámoslo. Iban a vender mojarras y iban a vender ceviches. No recuerdo cómo fue la situación. La cosa que alguien dijo, ¿qué se vende más entre mojarra y ceviche? Ustedes que todos lo saben. A los ceviches. Entonces alguien dijo
mejor voy a vender yo los ceviches, porque eso se vende más si usted vende las mojarras. Está bueno, dijo la jefa. Empezó a hacer sus mojarras ella, con la convicción de que las iba a vender. ¿Y qué creen que pasó? Sacaron la venta y ¿qué creen que se vendió? Las mojarras. Y supuestamente lo que más se vendían los ceviches. ¿En dónde está la convicción? ¿En dónde está? ¿Por qué pasó eso? Por la inseguridad. No tenía fe. Si ustedes emprenden algo, mis amados hermanos, créanlo en el nombre de Jesús, les va a ir bien. Pero ¿qué es lo primero? No me va a ir bien, no se va a vender, ahí todo me quedó, ni la ganancia, ni lo que invertí saqué. ¿Y qué pasa después con esa alma, con ese montón de pensamientos? No lo vuelve a hacer. Ahí está la inseguridad, hasta ahí llegó. ¿Saben qué es lo más delicado de todo esto? Que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los años van pasando. Y va a llegar un día, mis amados jóvenes, sobre todo a ustedes les hablo, en el que ya no va a estar papá, en el que ya no va a estar mamá. Ahorita ustedes están tranquilos porque saben que sus papás algo tienen que hacer para poner un plato de comida ahí, pero cuando les toque a ustedes ganarse, ay, pastor, yo ahorita estoy ganando 1000 quetzales, pastor. Ya. ¿Por qué se ríen? No alcanza para nada, mis amados hermanos. Entonces, ¿cuánto necesitan ustedes para poder vivir bien? ¿Cuánto? Confiesen, hombre. 5,000 quincenales. ¿Y qué les impide? ¿Qué les impide ganar 5,000 quincenales? La inseguridad. La inseguridad es lo que lo impide. Y otras veces la falta de fe. No, pastor, yo con 999 me conformo. 998 va a juntar. ¿Por qué? Por conformista. ¿Me voy dando a entender? ¿Qué van a salir a hacer ahorita? Aseguro a dormir, pastor. Hombre, si es tiempo, mis amados hermanos. El apóstol nos ha dicho que este es un año del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la Biblia claramente dice que es quien nos dirige. Entonces, esos deseos que ustedes tienen ahí de prosperar, háganlo, hombre. Háganlo. Amén. Miren, uno de estos días me puse a hacer papas. Pregúntenme ustedes qué calidad de papas hice. Hasta pensando en vender esta. Pero dije, no, a las semanas venden, me lo voy a hacer la competencia, mejor no. Si ustedes y yo nos ponemos a hacer las cosas, nos van a salir. Pero si ustedes dicen, no, yo no puedo, no les va a salir absolutamente nada. Miren lo que dice Job 11:18. Vivirás en paz. Amén. Vivirás en paz. Amén. Esta cita es como para colgarla ahí, mis amados hermanos. O tatuársela en el corazón. Ya usted así, pastor. Y protegido por Dios. Dormirás confiado. Eso sí lo cumplo, pastor. A las 12 estoy confiado. Y lleno de esperanza. Sin miedo a nada. Ni a nadie. Y muchos querrán ser tus amigos. Hasta ahí dejémoslo. ¿Qué piensan ustedes de esa cita? ¿Qué piensan de esa cita? Nos está confirmando ¿qué? Hay que usar la carreta. ¿Qué tendrán que usar ustedes? Ay, que puedes despertar el hámster, pastor. Despiértelo entonces. Y haga algo, mi amado hermano. Miren, vivirás en paz y protegido por Dios. ¿Qué más quieren? En los 5,000 quincenales, pastor. Bueno, pónganse a trabajar. Hagan algo, hombre, en el nombre de Jesús. Y se van a dar cuenta que esa es su meta. Pero la Biblia dice que Dios da más abundantemente de lo que pedimos. Lo decía en el primer culto, yo deseo que mis hijos estén grandes. ¿Para qué? Vayan a trabajar. Porque yo sé que juntos los cuatro, mis amados, vamos a lograr un montón de cosas.
ténganlo seguro. Amén. Y ustedes que ya tienen a sus hijos grandes, se han tronado de los dedos por... Ay, Dios mío, pónganlos a trabajar. No estoy diciendo yo, explótenlos, tampoco les digo, mándenlos a trabajar. En la casa algo se puede hacer, hombre. Miren lo que dice: vivirás en paz, protegido por él, dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie, y muchos querrán ser tus amigos. No mucho me convence eso, pero bueno, ahí está escrito, se va a cumplir, ¿va? Vean, causa de la inseguridad. De la misma forma, algunos estilos de educación durante la niñez y la adolescencia son causas de este padecimiento. Por ejemplo, una educación autoritaria. ¿Qué es lo que causa inseguridad en los hijos? Una educación autoritaria. ¿Qué es eso? Una educación tipo soldado. A las 5 de la mañana te quiero pie. Y si no, te voy a levantar con un guacalazo de agua. Entonces, ¿cómo va a vivir esa persona? Insegura, con miedo, o a la sobreprotección de los padres. Ay, no, mi chiquito, está chiquito. Tremendos viejos ya, y todavía mi Luis. Ah, no, mi Luis. No, mi Raulito. Sobreprotección de los padres. Mira, ayer, por ejemplo, o antier, no sé qué día fue, como les conté, que uno de estos días Sabanay se tiró de cabeza. Uno de estos días es lo mismo, solo que sin colchón. Se fue a estrellar la cara en el sillón. La pastora y yo lo vimos. ¿Qué creen que hicimos? Nos decimos los locos, va a matarnos de la risa viéndonos los dos. Y él se levantó y no pasó nada. ¿Qué? Ay, qué padres más desamorados. Va a llegar ese niño a tener 35 años y el chiquito no puede hacer nada. Qué callados se quedaron, como que hay muchos padres consentidores acá. Miren, yo no sé cuántos de ustedes, mis amados hermanos, vamos a dar una pensada, pero se los pregunto porque a mí me gustaría. ¿A cuántos de ustedes les gustaría poder retroceder el tiempo? ¿Sí? ¿Y a qué edad les gustaría regresar a vivir? ¿Cuántos años les gustaría? A mí me gustaría regresar cuando tenía 17. De paso, a los 17 no había conocido a nadie. Y una vez le eché toda la vida. ¿Y a ustedes? ¿Saben por qué? Miren, pues, me gustaría regresar a los 20, pero con el pensamiento que tengo ahora. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué? Les aseguro, mis amados hermanos, que no se puede, definitivamente. No van ustedes: padre, por favor, regrésame cuando tenía... No se puede. Pero a mí me gustaría regresar a esa edad, a los 20. Porque les aseguro, porque a esa edad fue cuando yo decidí por Cristo. Y ahí fue cuando el Señor me empezó a levantar. Pero con esta mentalidad que tengo ahora, ya era presidente. No son bromas. ¿Saben ni que no hubiera logrado? No lograría. ¿Sí? ¿Alguien tiene 20? La verdad, a lo mejor no, a los 20 no. 20 años, mis amados hermanos. Si vencemos la inseguridad, ¿qué podrá tener en 20 años? A Raúl al lado, porque no le queda otra. ¿Me doy a entender? Ahora, vencemos la inseguridad este día. ¿Qué podemos tener en 20 años?
Ahorita están pasando por sus cabezas, ¿verdad? Sus casas, sus carros, sus motos, su esposa. ¿Sí o no? No, una hamburguesa me pasó por la cabeza. Entonces, mis amados hermanos, de veras, hombre, ay Dios mío, hagamos algo. No toda la vida vamos a estar con nuestros hijos. Amén. Tenemos que enseñarles a que se defiendan, a que sepan, mis amados hermanos, que si el día de mañana nosotros faltamos, ¿quiénes se van a quedar como dueños de lo que tenemos? El banco de plano, pastor. ¿Quién? Ellos. Y la naturaleza, mis amados hermanos, es de un padre e hijo que los hijos multipliquen lo que los padres les dieron. Así es, mis amados hermanos. Pero hay que enseñarles a vencer la inseguridad, porque la inseguridad, ya lo vimos, lo estamos viendo con bases bíblicas, no es un momento, es una potestad que no va a permitir, mis amados hermanos, que ustedes y yo prosperemos. ¿Alguien me puede decir de los de antes, verdad? ¿A qué edad empezaron a trabajar ustedes, mis amados hermanos? A los 13. A los 14. ¿Quién dijo 15? 15. ¿Los demás? A los 8. ¿Los demás? Ay, yo tengo 25 pastores. Mire, cálida estoy. Sí, ¿por qué les pregunto eso? Porque nuestros padres, mis amados hermanos, siempre empezaron a trabajar siendo unos niños. Y ahora como el niño de papi, el niño de mami, pónganlo a trabajar. Ay, no, ya me cansé. Le digo a Donay, échame los zapatos aquí. Ay, papi, estoy cansado. Ay, casito de mi alma. ¿Qué le digo? Ya no estoy cansado, papi. Empezó a echar los zapatos. ¿Qué lograrían, mis amados hermanos? Bien, de veras, hombre. Echémonos una pensada. ¿Cuántos son en su casa? Ustedes sabrán. Pensemos que ustedes empiezan a partir de hoy a ahorrar 10 quetzales cada uno. ¿Cuánto tendrían al día? Ay, ni eso saben cuántos son en su casa. 40 quetzales al día. ¿Cuánto tendrían a la semana? Ay, ya se me puso difícil. ¿Cuánto? 200. No, hombre. ¿Se dan cuenta que tienen que despertar Hunter? Ya no nos sacamos con las bolas. Son 10. A la semana tendrían 700. Para poder algo así. ¿Cuánto tendrían al mes? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Al mes. No, hombre. 2.800. ¿Al año? Ahí sacan las calculadoras. Porque el hamster no hay dinero que funcione. Pero vas a rápido. Serían que 2.800 por 12. 33.600. ¿Cuánto? Ahí te voy a empezar a dar mis 10. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Pero ¿qué es lo que ustedes hacen? Aquí hay 10 quetzales. Una coca. Ay. Y después, no tengo dinero. Sí tienen. Pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con la inseguridad? De que por eso que no logramos nada, mis amados hermanos. Miren, ustedes que tienen trabajo, o sea que trabajan, no que tienen negocio, sino que trabajan, tienen
Tienen doble bendición de prosperar, fíjense. Doble oportunidad de prosperar. ¿Por qué? Porque tienen un sueldo y si ponen un negocio, 2 sueldos. Pero ¿con qué es lo que se conforma el ser humano? Con las miserias que le da el jefe. Espero yo estarme dando a entender. Otra de las causas de la inseguridad emocional es la necesidad de gran medida de ser aceptados en grupos de referencia. Miren, les voy a contar lo que me pasó. Ser aceptados en grupos. Yo publiqué unas muñecas de esas que he rifado, que vienen sin ropa porque las patullas todo se la quitan. Y las publiqué. Y alguien me dice, escribe ahí un comentario, borre esa imagen ya, eso es pornográfico. Ay, qué mente más depravada, dije dentro de mí. ¿Qué creen que hice? Me salí del grupo de una vez. No está rogando tanto que no hace milagros. Sí, si no quiere que publique mis cosas en su grupo, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Me salgo? Ah, no, pastor, pero es que la aceptación. Eso es lo que produce inseguridad, mis amigos. Si nos aceptan o no nos aceptan. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo soy apóstol para los que me reconocen. Los que no, ¿por qué no va a quedar yo la cabeza si alguien no me reconoce? Ese es uno de los principios de la inseguridad, ser aceptado. Aunque nos acepte Cristo, Él no es excepción de la persona. ¿Qué más queremos? Lógicamente tenemos que cambiar, porque si no cambiamos no vamos a entrar allá en el reino, mis amados hermanos. Pero imaginen, inseguridad por ser aceptados, ¿no? Las conductas inseguras que se adoptan durante la niñez y adolescencia suelen mantenerse hasta la edad adulta. Esto en el caso de alguien que no sea administrado. ¿Les gustaría a ustedes, jóvenes, llegar con una inseguridad hasta la edad adulta? Más o menos, ¿a qué edad ya alguien puede decirse que es un adulto? ¿A los 25? Ay, pastor, tengo 25 ya y todavía tengo inseguridad. ¿Ya llegó entonces? Ten en cuenta que la inseguridad emocional puede llevar al individuo a presentar problemas ante la toma de decisiones y afrontamiento de retos, entre otras situaciones. Ya les he comentado, mis amados hermanos, que en una oportunidad estaba yo en un estudio de pastores y el apóstol dice: tú que tienes 32 años, dice, ¿por qué todavía vives en la casa de tu suegra? Yo me quedé así. Y luego, ¿y por qué estoy diciendo 32? A alguien le está hablando el Señor. Así dijo. ¿Y quién creen que estaba ahí? ¿Y quién creen que tenía 32? Yo. Entonces llegué con la pastora y le dije: mira, si lo fíjate que el apóstol dijo esto y esto. En el ratito empecé a hacer las maletas. Y les digo, ahí te van a ver, la bendigo. Pero desde que nos salimos de ahí, el Señor nos prosperó. Pero tomamos la decisión, vámonos. Pule Canelo. Nos fuimos. A veces la prosperidad basta con eso, con salirse de donde viven y punto. Aleluya, palabra de Dios. No, todo en orden, ¿verdad? Amén. Y eso es todo, mis amados hermanos. ¿Por qué Abraham llegó a ser Abraham y el padre de nuestra fe? Porque Dios le dijo: vete. Ay, pero ¿será que ese es el Señor, pastor? Conozco a alguien, hermano. Tiene como 300 años diciendo que se va a salir de donde vive. Y no hay forma, hermano. Yo creo que si no se sale, mejor no digo. La inseguridad puede ser desencadenada por la percepción de uno mismo como vulnerable o una sensación de inestabilidad emocional que amenaza la propia autoimagen. Una persona insegura no tiene confianza en sí misma, ni en su valía, ni en sus capacidades, escuchen esto, y carece de confianza en los demás. A una persona insegura le cuesta confiar en los demás.
Tal vez uno les está dando todo. Aquí está, mire, agarre. Solo para que se sirva y no quiere. No puede. ¿Por qué? Porque no confía. ¿Y por qué no confía? Porque le dañaron su alma. ¿Quién? Ahí sí vaya a saber usted quién, pero alguien fue. Inseguridad. No estás seguro o segura. Miren, una persona dudosa, inadecuados de protección o no protegidos, inseguro. Una persona insegura es alguien que no es firme, es alguien inestable. Miren esto, falta de confianza en sí mismos y plagados de ansiedad. Y con esto voy a terminar. Una persona insegura, mis amados hermanos, va a tener en su vida por lo menos 3 problemas. 1, depresión por el exceso del pasado. Estrés, el exceso del presente. Y ansiedad, exceso de futuro. En fin, ¿qué en paz va a estar una persona así? Si se acuerda de lo que pasó en mi vida pasada, ¿quién dijo así? Si se acuerda de lo que pasó, se deprime. Si le está pasando algo, se estresa. Y esto que creo que es lo peor, hermano. Y ansiedad por el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Esto y lo otro. Tranquilo, hombre. Amén. ¿Qué fue lo que leímos en el libro de Job? Vean esa cita, qué hermosa. Vivirás en paz. Una vez no me acuerdo del pasado, sí. Vivirás protegido por Dios, dormirás confiado, lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie, y muchos querrán ser tus amigos. Bueno, tengo que terminar, mis amados hermanos, pero todavía no. Tipo de inseguridad. Inseguridad femenina. Ayúdenme, femeninas, por favor. Tipo de inseguridad femenina. Hermanas. Estoy muy fea. Pues sí, si no hablo, entonces hablo yo. Tipo de inseguridad femenina. Miren, yo conocí una persona que era pequeñita, pero yo que su cuerpo era así. Y es que algo extraño, su estómago algo extraño, porque algo así era su estómago. Y ella se miraba al espejo y se puyaba. Qué fea soy, qué fea soy. Sí tenía razón, pero no tenía que hacer eso. Inseguridad masculina. Qué guapo soy, dice. Inseguridad alimentaria. ¿Se van a comer un su pedazo de pizza? Ay, no, es mucha grasa. ¿Van a hacer un huevo? Ay, pero sin aceite. ¿Van a hacer una verdura cocida? Ay, no es una verdura. Eso engorda. No, eso no engorda, el que engorda es uno. Inseguridad informática. ¿Cuántos de ustedes se han ido para su trabajo, para la iglesia, para su casa, qué sé yo, donde sea, y se les olvidó el celular? Ya están allá en los taxis. Ahí van de regreso. Inseguridad informática. Inseguridad virtual. La inseguridad virtual, mis amados hermanos, tiene que ver con todo lo que son las redes sociales, lo que ustedes puedan publicar o no. Bueno, voy a subir esta mi foto, a ver cuántos likes. 3 horas después, nadie lo ha visto aún. Sí, nadie me quiere. Inseguridad virtual. Voy a bloquear a la pastora, voy a enviar mi meme y después la bloqueo. ¿Por qué? ¿Por qué le da risa a Mario? Digo yo. ¿Se dan cuenta que son mañosos? ¿Se dan cuenta cómo caen solitos? Si tienen este tipo de inseguridad, ¿es para qué tienen redes sociales? Inseguridad laboral. No hay trabajo. Todo está igual. Pudiendo trabajar en su casa, mis amados hermanos. Se van a trabajar hasta Santo Tomás de Castillo. Pudiendo hacer las cosas en su casa. Inseguridad familiar.
Ay, si me voy, mis hijos, a ver qué hagan, mi esposo, ay no, mejor me quedo en mi casa sin hacer nada. No, para eso mejor voy a trabajar. Inseguridad religiosa. Si no canto las que al pastor le gustan, ni saben cuáles me gustan. Inseguridad ontológica. ¿Y eso qué es, pastor? Ahorita les digo. Inseguridad vial. ¿Qué es eso? Tienen carro, tienen moto, tienen avión, tienen tren y no se animan a agarrar un aparato ese para manejar. ¿Qué nos pasa? ¿Y cuál es la ontológica? Esta es la más delicada. Es la inseguridad. Que el pastor pregunta, luego el pastor dice. Esa es la inseguridad ontológica. Inseguridad en lo que saben. Pero no se queda ahí. Es la inseguridad en la identidad. No están seguros de lo que saben ni de lo que son. Y ustedes y yo tenemos que saber qué somos y qué sabemos. Y si no sabemos, ¿por qué no vamos a inventar ahí una de vaqueros? Que no lo sabemos, no lo sé. Alguien viene en una oportunidad, mire pastor, tengo este problema, y mire, no sé qué decirle, le doy un cero, déjeme preguntar al apóstol, y cuando a mí me responden, le escribí al apóstol, le escribí a otros pastores y me respondieron, entonces le armé una respuesta y le dije, mire, esto me respondieron. Contento se fue con la respuesta que me dio. Lógicamente días después, ¿verdad? Si no lo sé, no lo sé. Amén. Y esta, tengo que terminar, hermano, lamentablemente, la inseguridad ontológica, tenemos que hacer algo con eso. Amén. Si ustedes saben algo y alguien les pregunta, digan. Miren, pues con eso termino. El día martes, el pastor de la radio me envió un mensaje. Pero en el mensaje solo decía, ay Dios mío. ¿Alguien se acuerda que predicamos el martes en la radio? ¿De qué fue, hermano? Miren qué inseguridad. Ya me acordé. De las obras muertas de la fe. Bueno, me entró ese mensaje nada más. Eso fue el día lunes. Me decía el mensaje, ¿qué piensa de este tema? Eso decía. Pero como el día lunes la pastora empezó enferma, creo que no me acuerdo la cosa que le respondí hasta el otro día. Mire, pastor, disculpe que no respondí, pero interesante. Eso fue todo. Como a las 5 de la tarde me empezó a entrar una inquietud. A mí se me hace que él quiere que yo predique en ese grupo de entre amigos, lo que predicamos la pasada. Y me puse a estudiar en el ratito. 6 menos 10 me entra el link para que me conecte. Y mirale, me conecté. Y me hace una pregunta el pastor. Habíamos 2, 3 en ese ratito, pero uno en ese ratito estaba desconectado. El otro acababa de hablar y me tocaba hablar a mí. Y cuando él hace la pregunta, yo me quedé callado. Dije que responda al otro. Dije. Y en eso, Pastor William, sentí que se me viene todo encima. Y bueno, y empecé y empecé a responder. Y después cuando me di cuenta, el tema se centró en lo que yo dije. Después, y como decía el pastor William, y como decía el pastor, y como decía el pastor, entonces allá me sentí más seguro. No, pero les digo, pero fue algo, la inseguridad. Tenemos el conocimiento, pero tenemos inseguridad. Y a ver si me invitan este martes. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo nos estorba la inseguridad. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Seguro que sí. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Apúrense porque solo su respuesta estoy esperando para terminar. Tenemos que reprender la inseguridad. Amén. Tampoco
y tenernos en una sobrealta estima, pero saber qué es lo que somos. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios.